Vamos a hablar sobre los guías espirituales. No todo el mundo lo sabe y no todo el mundo sabe cuántos tipos de guías existen. Son un montón, pero los vamos a dividir en grupitos pequeños. Y digamos que muy grandes rasgos, vamos a hablar de elementales, de ancestros, de ángeles y de columnas. Estas últimas muy pocas personas saben que existen, así que es un tema que de fijo vamos a tener que abordar acá. De los primeros que vamos a hablar, por el cariño que les tenemos, es a los ancestros. Los ancestros son nuestros familiares consanguíneos, o sea, de nuestro vehículo orgánico, porque hay otra cosa que después vamos a abordar en otro tema, que son las familias álmicas, que no necesariamente van a ser las personas con las que vamos a encarnar de manera consanguínea, o sea, con parentesco. Son los pilares de los ancestros, son los consanguíneos de la familia, todas esas personas que nos han dejado ya, pero ellos se unen, aún si están encarnados de nuevo, siempre van a formar parte de nuestro pilar familiar o nuestro pilar ancestral. Cuando las culturas indígenas hablan sobre los ancestros, lo hacen con un respeto súper lindo. ¿Por qué? Porque su conexión con esas personas que los llevaron a ese punto de sus vidas es increíble y pueden canalizar muchos de los conocimientos de esos ancestros a través de su adoración o su veneración. No tanto adoración, porque no es una adoración, es como un respeto y una conexión muy empática, en la que yo reconozco el camino que esa persona hizo en la tierra y reconozco la sabiduría que adquirió y que ahora está a mi disposición, porque ellos generalmente hayan sido personas buenas o considerados malos por nuestros valores o culturas, dependiendo de la sociedad en la que nos desarrollemos. Incluso las personas a las que consideramos más problemáticas siempre tienen una enseñanza impresionante que dar. Entonces, una de las partes de los ancestros son ayudar a tomar decisiones de desarrollo. Vea, yo pasé por aquí, yo me cerré estas puertas, no se las cierre, sean libres. Empezar a liberar las cadenas de cosas que nosotros empezamos a cargar por alguno de esos ancestros que no pudo hacerlo. Entonces, por ejemplo, chicas que no quieren estudiar porque quieren ser, no sé, personas de familia. ¿Por qué? Porque tal vez sus ancestras o ancestros también pudieron haber sido obligados a trabajar desde muy pequeños y no tuvieron la oportunidad de estudiar, de formar una familia, etc. Entonces liberan esas cadenas de la necesidad para que el siguiente en la línea pueda seguirlos de una manera más libre. Como también tenemos heridas ancestrales que tenemos que sanar para sanar nuestro linaje. Y bueno, eso es otro tema, también lo vamos a abordar después en otro video. Ahora hablemos de la raza de los ángeles, conocida realmente como Ihigis, así se llama esa raza. Nosotros solo la conocemos como ángeles por la parte religiosa, yo lo podía. Entonces, no es cierto que todos los Ihigis son afines a los humanos. Hay algunos que son a los que conocemos como demonios, pero es una palabra que desgraciadamente implica otro montón de razas, no solamente derivados de los Ihigis, y siguen siendo ángeles. Así que hay que tener mucho cuidado cuando nos vamos a conectar con este tipo de energías, saber cuál es la frecuencia a la que pertenece. ¿Cuál es la mejor opción? Utilizar los códigos sagrados para conectar con algunos arcángeles o lo que sea, para poder, digamos, trabajar la energía que necesitamos manifestar o mover, o no sé, alguna situación en particular. Dentro del catálogo de los códigos de gesta van a encontrar cualquier cantidad de referencias a algunos tipos de ángeles, todos son de luz. Hay otros grimorios que andan por ahí en internet. Lamentablemente no todos ellos tienen conexiones favorables, digamos, con Ihigis afines a nosotros. Hay algunos que simplemente o no les importamos
o simple y sencillamente son un poco hostiles. Entonces hay que tener cuidado de, cuando vamos a trabajar con ellos, utilizar los medios de conexión apropiados para evitar posesiones, para evitar un poltergeist, por ejemplo, o invocar alguna entidad muy oscura de la cual después nos va a costar pues deshacernos, ¿verdad? Y finalmente tenemos las columnas de trabajo. Estas columnas pueden estar o no conformadas por solo humanos, pueden ser otros tipos de entidades de otros tipos de razas. Siempre son personas, pueden ser diferentes especies o lo que sea, pero tienen una especialidad. Por ejemplo, hay columnas de trabajo que son especialistas en sociología, por decirlo de alguna manera, porque bueno, vamos a hacer una homologación de conceptos, porque no todas las razas y no todas las civilizaciones manejan su sociedad, su cultura y su academia de la misma manera en que nosotros lo hacemos aquí. Y sí, o sea, tenemos que tener muy claro que eso es así, o sea, no es que ay, todo es hermoso y todo es luz y es un paraíso y todo ficticio, etéreo y sin forma o orden. No, al contrario, son civilizaciones, son ciudades, son cátedras, son incluso universidades, bibliotecas. Si ustedes logran hacer un viaje astral y tienen, digamos, como la oportunidad de visitar alguna de estas ciudades, se van a dar cuenta que simple y sencillamente su estructura, cultura y arquitectura son muy diferentes a la nuestra, pero siguen siendo algunas humanas, otras son de otras razas, pero estamos hablando de personas sumamente sabias, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, que nos pueden ayudar y apoyar en una misión de vida. Cuando una persona tiene una columna, puede ser heredada por familia o adquirida para poder ejecutar una labor. Por ejemplo, si son médiums activos con sus facultades y todo, y vienen de linajes de familia que tienen estas facultades, es muy posible que muchos de ustedes ya tengan una columna asignada. Si no la tienen, es muy sencillo, simplemente se pide, o sea, es muy fácil. ¿Cómo la pedimos? Puede ser a un maestro ascendido que interceda por nosotros para una asignación de columna, o utilizando los códigos, invocar a los arcángeles y hacerles la petición. ¿A cuáles son los arcángeles, digamos, que nos podrían ayudar mucho con esto? Los más afines, que son Zadkiel, Miguel, Gabriel es muy bueno buscando columnas, Rafael, por ejemplo, apoya mucho a todos los que están en el campo de la salud, llámese psicología, medicina, farmacia, entre otros. Si son farmacéuticos, químicos u otros, sí, pueden buscar entre el catálogo de códigos sagrados de Gesta el del maestro Merlín o el de Lady Nada, que es María Magdalena, como la conocemos aquí, que bueno, eso es otro tema también. María Magdalena en realidad no se llamaba así, se llamaba María de Mical, y no era prostituta, era una noble, y dejó todas sus riquezas para apoyar una misión de vida del Maestro Jesús. Es sumamente sabia, es una de las mejores alquimistas que van a encontrar, es excelente guía, y si ustedes le piden ayuda, les pueden asignar una columna que les ayude en términos de conocimiento en esta índole. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál tipo de guías tenemos asignado? Preguntando. Es así de sencillo. ¿Cómo podemos preguntar? Bueno, primero es bueno que antes de empezar en digamos, como en este camino, se vayan a hacer un chequeo con su terapeuta holístico de confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces, y se lo digo por experiencia propia, venimos con guías no tan positivos por eventos de vidas anteriores. Entonces es muy necesario realizar una limpieza y una reasignación de guías hacia la luz. Personas que nos vayan a apoyar realmente en una evolución espiritual y que nos vayan a apoyar en ese camino de manera sistemática, ordenada y completamente a disposición de nosotros. Porque a veces existen situaciones en las que una persona no sabe cuál es su misión de vida y por tanto no se le puede asignar, por ejemplo, una columna, porque no hay una especialización o no hay una misión de vida que lo requiera, pero tal vez sí necesita conexión con maestros o necesita conexión
con cierto tipo de ángeles o con ciertos elementales. Entonces, la única forma de saberlo es consultando. Vamos donde nuestro medium de confianza, nos realizamos un chequeo y podemos ver si esas personas tienen o no asignados. En mi caso, muchas veces, no siempre, porque no siempre ocurre, pero cuando son columnas o personas las que están como guías, esas personas me dicen: yo me llamo de esta manera y mi especialidad es esto, yo le ayudo a esta persona a hacer esto y esto. Y me ha sucedido, bueno, por ahí deben estar mis clientes que pueden confirmar. Si me están viendo, confirmen en comentarios. Es bonito porque entonces hay una mejor interacción cuando yo sé quién está conmigo, cómo se llama esa persona. ¿Por qué? Porque la estoy reconociendo, reconozco su trabajo, reconozco su aporte. Y de esta manera pues hay una mejor conexión. Ahora, con los elementales, sí recomiendo que no le pregunten a un elemental su nombre real. ¿Por qué? Porque son entidades muy poderosas, pero su nombre los esclaviza. O sea, si una persona llega a saber el nombre verdadero de un elemental y cae en manos equivocadas, ese elemental tiende a estar esclavizado por esa persona. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones negativas que muy poco tienen que dejar a la evolución espiritual y que es una total y absoluta falta de respeto y un literal ataque a la naturaleza, entonces lo que podemos hacer es conectar con los elementales y convenir un apodo o un nombre ficticio por el cual nos vamos a reconocer. Entonces ese elemental y yo hacemos como un convenio. No es un pacto, porque los pactos generalmente se hacen con entidades de muy bajo astral y son pactos bastante negativos. Después podemos hablar de eso también. Y sigue la lista de videos por hacer. Y bueno, una de las principales cosas que hay que tener en cuenta es que los elementales no trabajan de la misma manera que un ser humano. Ellos aprenden muchísimo de nosotros, nosotros vamos a aprender, pero yo no les puedo explicar la cantidad de cosas que aprendemos de ellos. Y pues básicamente es tener un respeto muy profundo por la naturaleza. Y solo aquellas personas con un real conocimiento de la naturaleza y una conexión pura con ella lo van a poder conectar. Y terminamos el video hablando de cómo me puedo comunicar con mis guías. Esto es un péndulo hechizo, realmente es un peso, que en este caso es un cuarzo cristal, porque, bueno, no tengo mis péndulos acá, los tengo en mi oficina y se me olvidó traérmelos. Pero bueno, es un peso, es un cuarzo y esto es cáñamo. Así que es mejor, ¿por qué? Porque es orgánico. Entonces, si aquí ahorita está una de mis guías, entonces yo le puedo decir, bueno, una línea, un sí, un círculo, un no. Pero este lenguaje yo lo pacto con esa persona que me está ayudando a comunicarme. ¿Por qué? Porque generalmente hay personas que les gusta imponer y decir, es que una línea sí, o una línea no y el círculo así. Eso es mentira. Ustedes son los que definen qué es un sí y qué es un no. Otro dispositivo que para mí recientemente ha sido mi favorito, fue una adquisición muy reciente, son las varillas de radiestesia. Estas chicas requieren activarse. ¿Cómo se activan? Se ponen en la tierra, se dejan descargar, luego las tomo, las lleno de mi energía para que sean compatibles conmigo. Una vez que estas varillas yo las active, es muy difícil que le funcionen a otra persona, a menos de que esa persona tenga una frecuencia muy parecida a la mía y un tipo energético muy parecido al mío. ¿Por qué? ¿Qué me pasa a mí? Mi energía es de una frecuencia muy rápida, pero es muy densa, es muy pesada. ¿Por qué? Porque trabajo con alquimia. Y al trabajar con alquimia, yo inserto en la materia las codificaciones que yo voy a trabajar. Entonces, ese insertar requiere mucha fuerza para poder impregnar en su esencia, en la esencia, por ejemplo, de un cristal, del agua o de algo, una información de manera directa. Generalmente hacemos rituales y todo, bueno, yo lo puedo hacer de manera directa
Y eso hace que mi energía tenga que ser muy concha, muy grosera. Entonces es difícil encontrar otra persona así. Al punto en que no me pueden hacer reiki porque esa persona sale con los brazos adoloridos. Entonces les ponemos las varillas hacia el frente. Tenemos que ver que una esté más alta que la otra para que se puedan cruzar o abrir sin chocar entre sí. Entonces, a ver, bueno, por acá me van a ayudar. Entonces, ponemos varillas hacia el frente. Esto es que voy a empezar a preguntar. Entonces, paralelas hacia el frente, hago la pregunta. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuál es el sí. El mío es cruzado y el no abierto. Y vamos de nuevo al frente. ¿Por qué son bonitas las varillas de radiestesia? Porque no soy yo quien las mueve. Son mis guías, entonces no hay forma de que yo me pueda engañar con la respuesta. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los códigos de Agesta nos ayudan para conectarnos con maestros ascendidos. Ok, ahí se van a cruzar, es un sí. A veces es un sí rotundo y se cruzan súper fuerte, como ahí. Frente. Acordémonos de siempre decir como hacia el frente antes de hacer otra pregunta, porque si no, nos vamos a enredar y tenemos que volver a preguntar y ya nos ha pasado. Otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, es decirles, bueno, señalen con las dos varillas hacia dónde está la energía de la entidad que me está ayudando ahorita. Ahí está. Otra vez hacia el frente y entonces podemos ir haciendo otro tipo de preguntas. Por ejemplo, podemos preguntar sobre situaciones de nuestra vida, si nos convienen o no nos convienen. Sí, ok, nuestros guías nos van a ayudar con eso. Frente. Hay otro tipo de herramientas como el tarot que se utilizan mucho. El tarot puede funcionar como una guía para autolectura. Sí, ok. ¿Cuál es el único problema que vamos a tener con el tarot? Que nosotros somos quienes estamos poniendo las cartas y quienes estamos interpretándolo. Estas varillas o hablar directamente con nuestros guías nos va a permitir no engañarnos con la respuesta. A veces es muy difícil y yo sé que es duro, muchas veces no queremos admitir un error, pero lo que uno rechaza te somete. Si lo aceptas, te transformas, porque si yo acepto que tengo un error, lo puedo transformar a través de la meditación. Esa es otra, vamos a preguntar eso. ¿Pueden cualquier persona conectarse con sus guías y canalizar la información a través de la meditación? Sí, ok. Entonces, cuando termino, agarro las dos, no las golpeen porque se pueden dañar, o sea, son muy fuertes, pero al final de cuentas esta es una herramienta. Otra cosa es que les pueden dar un nombre. Al ustedes nombrar una herramienta, la reconocen también como el deva que está en el mineral. Luego podemos hablar de los devas. Los devas son también elementales y son, digamos, el alma de objetos como minerales de la naturaleza, pero también son las almas de los árboles, de los animales. Es falso y completamente mentira que no tienen alma. Todo está vivo. Todo vibra, todo está vivo, todo tiene una conciencia y por eso tenemos que ser sumamente respetuosos con absolutamente todo lo que nos caiga en las manos. Cuando ustedes cogen un libro, por ejemplo, ese libro tiene un deva impregnado. Ahora, los elementales, por ejemplo, me está ayudando ahorita, no está ligada a un objeto particular. Puede anclarse a un objeto si quisiera, lo que sea, pero es más fácil que esté libre. Entonces ella, por ejemplo, es de una raza que nosotros conocemos como dríades. Y sí, es muy interesante porque nunca ninguna persona la había visto y una chica que es una de mis mejores amigas fue la persona que me enseñó a leer el tarot. Se me quedaba viendo y me decía, es que me está hablando una enredadera. Y yo sí. Y muchas veces tienen formas muy bonitas, muy interesantes. Y la forma en la que nos ayudan a conectarnos con la naturaleza y a respondernos, bueno, pueden ver que mueve súper fácil las varillas. Es importante porque ellos tienen una frecuencia de tierra, elemento tierra.
algunos de elemento agua, fuego, los del elemento aire son muy interesantes porque hay unos que parecen niños, hay otros, bueno, yo los he visto como dragones también, pero como hechos de aire, como hechos de nube, es muy curioso. Especialmente se oyen cuando hay mucha tormenta. Yo por lo menos que tengo como esa conexión con los elementales, pues los he escuchado. Hay personas que me han contado que ven, por ejemplo, como hilos blancos y son precisamente algunos de los elementales de viento. En fin, habemos muchos mediums que trabajamos con ellos. Si nunca lo han hecho, inténtenlo. Todos los seres humanos son medium o tienen algún tipo de mediumnidad. Simplemente puede estar o no activa. Pero todo el mundo tiene un tercer ojo. Todo el mundo es clarisintiente. Que no lo hayan desarrollado es diferente, y claro que lo puedan desarrollar como con meditación. En los códigos de Agesta hay un apartado completo de solo códigos para activar todas estas facultades, incluso la telequinesis, que es precisamente la facultad intrínseca en el ser humano por la cual tenemos que usar cordoncitos no conductores cuando vamos a preguntarle a nuestros guías con un péndulo, porque si utilizamos una cadenita de metal en nuestro péndulo, es nuestra telequinesis la que lo está moviendo, no los guías. Entonces, como funciona para hablar con nosotros mismos en una conexión con nuestro inconsciente. Y también hay una sección de códigos de Agesta dirigida a eso. Creo que podría ampliar el video de los códigos que ya está en mi canal, pero en fin, espero que les haya gustado este contenido. Y igual ahí en comentarios me pueden decir qué otras preguntas, qué otros contenidos les interesaría abordar. Y nos vemos en otro video.